por algo. Ok, buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poquito del capítulo número 7, donde miramos principios de redes. Estaba haciendo mis cálculos y creo que no me va a dar tiempo como para hacer las grabaciones de cada capítulo, porque incluso este de redes en 3 sesiones, ¿verdad? Es que aquí se puede hablar mucho. Entonces, voy a tratar de hacer grabaciones en vivo, por lo menos del capítulo 7, ¿verdad? Terminarlo. Y del capítulo 8, que lo vi en 3 partes la última vez que di el curso, y del capítulo 12, les voy a subir unas que ya tengo pregrabadas, ¿verdad? Así nos ahorramos un poquito de tiempo y así no podemos enfocarnos en las actividades prácticas también, ¿verdad? Entonces, ya entrando en materia, pues hablando de los principios de redes, lo primero que tenemos que saber cuáles son los dispositivos, ¿verdad?, que componen las redes de computadoras, porque estamos hablando de redes de computadora, ¿verdad? No de redes de agua potable o cualquier otro tipo de red que pudiera haber, sino estamos hablando de computadoras. En la actualidad, digamos, las redes de computadoras no están compuestas únicamente de lo que antes llamábamos computadoras, sino que ahora utilizan más el concepto de host, que un host es cualquier dispositivo que envía o recibe información. Podría ser una computadora, como era lo normal que conocemos, puede ser una impresora que esté conectada a la red, ¿verdad? Que tenga una tarjeta de red y esté conectada por red, por alambre a la red. Puede ser un celular, puede ser una cámara de red, una webcam, así, pero no como la cámara de la computadora, sino como una cámara IP, ¿verdad? Que tiene una dirección IP. Entonces, digamos que es cualquier dispositivo que tiene una tarjeta de red y que envía o recibe información. Por ahí también entrarían las televisiones inteligentes, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues, como las partes de las redes, también están los dispositivos intermediarios, que son los que nos ayudan a transmitir la información por medio de la red, ¿verdad? O separar redes. Ahí entrarían los switch y los routers, ¿sí? Por ejemplo, en la casa usualmente tenemos un modem, ¿verdad? Que esa es una mezcla entre el switch, router, access point. Entonces es así como que es un dispositivo integrado, se llama, pero digamos, ese sería un dispositivo intermediario, ¿verdad? Y los medios es ya, como quien dice, para verlo más sencillo, sería como el alambre por medio del cual se está mandando la información, pero a veces no es alambre, ¿verdad? O sea, aparte del cable de Ethernet que conocemos para las computadoras, también se puede utilizar un cable coaxial, que es como usualmente está llegando el Internet a las casas ahora, o podría ser también por medio de fibra óptica, o también puede ser por inalámbrica, ¿verdad? Entonces, así que es un alambre que no tiene alambre, pero sí. Aquí podemos ver las figuritas que utiliza Packet Tracer para cada dispositivo. Ahí esperaría que más o menos los fuéramos conociendo, ¿verdad? Para cuando nos toque trabajar en Packet Tracer. Tipos de redes, creo que aquí, digamos, algunas, la primera clasificación que le hacen a uno de las redes es por el tamaño, ¿verdad? Entonces, digamos, la red LAN, esa es la, antes, ¿verdad? Era como un café internet con 4 compus, entonces era muy sencilla una LAN. Ahora en la actualidad una LAN ya puede abarcar mucho territorio, ¿verdad? Por ejemplo, en INTECAP tenemos todas las sedes de INTECAP conectadas a la central, ¿verdad? Entonces sigue siendo una LAN, aunque físicamente están separadas en varios departamentos. Entonces, es la idea, el concepto para poderlo identificar, digamos que una LAN es una red que está administrada por una sola persona, ¿sí? Entonces, si está administrada por una sola persona, aunque esté físicamente separada, es una LAN. De ahí pues están las redes de área inalámbrica, ¿verdad? Que son los wireless, Wi-Fi como conocemos. Y sería también la red de área personal, conocida como PAN, y las redes de área metropolitana, que eso va siendo más o menos, creo que esas no tenemos aquí en Guatemala, pero para darle una idea sería algo así como que una red que abarque una ciudad, ¿verdad?
De ahí las extensas sería como las universidades, que por ahí van siendo bastante grandes, ¿verdad? Algunas otras formas de conectar las computadoras puede ser punto a punto, peer-to-peer, dice acá. Entonces, esa es la red que es más fácil de crear, ¿verdad? Porque solo pone una computadora de cada lado y un cable que las una, pero también tiene menos seguridad y cada computadora trabaja como un cliente o servidor por relevos. También hay otra forma de conectar las computadoras que sería con la topología de cliente y servidor, ¿verdad? Se tiene una computadora con mucha galleta que les presta algún servicio a todas las computadoras de la red. A eso más que todo lo vamos a encontrar en empresas, ¿verdad? Con algún servidor, por ejemplo, de Active Directory o servidor de dominio sería en español, ¿verdad? Puede ser por ahí. Un servidor de correo, un servidor web, algo así podría ser, ¿verdad? Estándares de red. Para hablar un poquito sobre estándares de red, pues primero podemos decir de que al principio cada quien hacía sus tarjetas de red como quería, entonces después se dieron cuenta que necesitaban que las computadoras se comunicaran sin importar de qué marca eran, ¿verdad? Entonces simplemente dijeron, nos vamos a poner de acuerdo, y ahí es donde empezaron esta IEEE, que es la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, sí, o la IETF, que según me recuerdo eran los Ingenieros de Internet Fuerza de Trabajo, o la ISO, que era la Organización Internacional de Estándares. Entonces ellos ya empezaron a decir, bueno, pongámonos de acuerdo y vamos a trabajar todos de la misma manera las comunicaciones por red para que se puedan comunicar dispositivos que sean de diferentes marcas. Entonces de ahí surgieron el primer modelo de referencia, que es el modelo OSI, y actualmente, digamos, el modelo de referencia que más se utiliza, que es el TCP/IP. Como su nombre lo indica, es solo un modelo de referencia. Es decir, que para poderle explicar a uno cómo se comunican las redes, utilizan este modelo para decir cómo se manda la información, pero la realidad es que las redes hacen todo al mismo tiempo, ¿verdad? No es como que hagamos el paso 1, después el paso 2 y no, ¿verdad? Sino que, como quien dice, esto solo es para poder ir entendiendo. Perdón. Usualmente uno no, como es como, le diría yo, como un nivel de abstracción, así. Son conceptos que al principio uno no cacha a la primera, entonces yo les diría que los lean, hagan la tarea donde les pido que hagan una comparación, según me recuerdo, creo que ya no lo puse, pero en todo caso en la plataforma habla sobre los dos modelos, y entonces conózcanlos, ¿verdad? Y vayan asimilando un poquito de esa información. Ahí, como les digo, es parte de la forma que solo hacen para explicarle a uno cómo se comunican las redes. De ahí también, pues, hay estándares que han ido sacando para los cables, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver algunos que son como ese 10 base T. Entonces, casi todos los que son base T algo, eso es un cable de par trenzado, ¿verdad? Y el 10, 100, 1000 y 10 gigabytes son las velocidades con que transmite información. En las redes inalámbricas, pues el estándar es ese 802.11 y hay algunos aparatos que trabajan con el estándar A o B, entonces son un poco antiguitos, ¿verdad? Y uno pone una laptop algo nueva y no se puede conectar a esas redes, ¿verdad? Entonces creo que las más modernas son las G y la N y esas se conectan a todas. Entonces es bueno ir conociendo esos estándares, ¿verdad? Para ver que no nos pase ese tipo de problemas. Y para la seguridad de las redes inalámbricas, algo que tenemos que aprender es que hay que ponerle un cifrado WPA2 o PSK, ¿verdad? Que ese es el indescifrable para que no nos anden hackeando las redes. Espero tener la oportunidad de hacer una prueba ahí para que vean cómo se configura un router de una casa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar. Ok, esto aquí ya lo vamos a dejar para la próxima. Vamos bien de tiempo. Así. Vamos a parar aquí la grabación y si tienen alguna pregunta, igual podemos